He aquí una pauta de reflexión. Llegó el momento para hacerlo. Habían pasado tantos años. Era una situación sumamente penosa. Por una parte de las calles se oían a niños gritar y llorar de hambre, de frío, de soledad, de pasar la noche en vela, porque las bestias del campo se habían apoderado del paraje en cuestión. Se podían oír a las madres cuidando a sus bebés, pero también llorando por causa de esa hambre que era generalizada. Era un panorama triste ver la ciudad derruida por todos lados. A donde quiera que voltearas podías ver montones de ceniza humeando y en otras partes escombros. Era un panorama sumamente triste que cuando lo escuchó el copero del rey, simplemente lloró. Pero también hizo ayuno, guardó luto. Pero en su corazón estaba la decisión de hacer algo definitivamente. Él tendría que usar de esa posición que Dios le había permitido estar y tener por varios años en su cautiverio. Finalmente decidido y sin saberlo y sin haberse percatado de ello, se presenta ante el rey sin recordar que era pena de muerte llegar ante él con un rostro ensombrecido. Las noticias no eran para menos. La frase contundente era: la gente que ves allí se encuentra en gran mal y afrenta. Pero eso estaba a punto de cambiar. Se decide y habla entonces con el rey, y en ese instante hace una oración espontánea, que debe de ser, por cierto, las oraciones que deben de hacerse cuando nos encontramos en situaciones semejantes. Él ora al Señor de los cielos y dice: pues cómo no he de estar triste si la casa de mis padres está derruida, está destruida y sus puertas puestas a fuego. Y lo que entonces era inimaginable sucedió. El rey pronuncia las palabras claves y dice: ¿qué quieres que haga? El resto es historia. Nehemías emprende el viaje de regreso a Jerusalén con el fin de hacer algo inverosímil para muchos, sobre todo para aquellos que son los enemigos de la nación de Israel: reconstruir la ciudad. Mi amiga, mi amigo, creo que tenemos algo semejante que hacer. Las noticias son devastadoras porque, déjame decirte algo, el ambiente en el cual nos encontramos hoy en día es sumamente enrarecido espiritualmente hablando. Hoy todo mundo habla con autoridad de las cosas espirituales cuando en realidad no tienen ni la más mínima y remota idea de lo que es tener en realidad una relación intrínseca, es decir, muy íntima con Dios. Vaya, esa es la característica del mundo hoy en día. Hablar con propiedad y naturaleza de algo que en realidad no saben. Pero lo que quiero mencionar en este instante es que lamentablemente, mi amigo, mi hermano, algo semejante que le sucedió a Jerusalén ha sucedido con la vida espiritual de muchos cristianos. Espiritualmente se encuentran en gran mal y afrenta. Se encuentran mendigando el alimento espiritual. Todo porque el mundo les ha dicho qué creer y qué no creer. Han hecho caso de creer que la iglesia es algo que ya no tiene utilidad hoy en nuestros días, y que por causa de ello los oficiales de la misma, es decir, los pastores, ya no tienen nada que hacer. A unos se los tildan de mentirosos, a otros de mujeriegos, a otros de ladrones, y cualquier otro calificativo peyorativo es dado a los pastores.
aunado al hecho de que las iglesias hoy en día no distan mucho en diferencia de ser un club social, una discoteca, un centro de entretenimiento. Oh, mi hermano, mi amigo, es titánica la labor que necesitan hacer los cristianos hoy en día. Necesitamos volver a los linderos antiguos. Necesitamos volver a la doctrina de los apóstoles. Necesitamos volver a tomar muy en serio la palabra de Dios y tomar en cuenta tan importantemente el mensaje de salvación, que no se predique de manera diluida como solamente decir Dios te ama, Dios se preocupa por ti. Es necesario decir también Cristo murió por ti porque eres un pecador, porque sus pecados le clavaron en la cruz. Ese es un giro de 180 grados que la iglesia de hoy debería dar. Pero hoy en día podríamos decir que los cristianos no están listos para esa conversación. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.